es una elección súper enredada, pero al menos en términos de partido, del partido que lidera hoy Giorgia Meloni, ¿quién se podría convertir en la primera mujer al frente de un gobierno en ese país? Y pero no solamente la primera mujer, sino que además es la primera mujer considerada neofascista, admiradora de Mussolini, tras la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 estamos hablando. Bueno, vamos a conversar esto con Fernando Estensoro, analista internacional y director del doctorado en estudios americanos de USACH. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Primero, preguntarle a usted también cuál es la descripción que haría de Giorgia Meloni, ¿no es cierto? Sobre todo porque, bueno, nos hemos encontrado, estaba revisando un sitio que se dedica a analizar las portadas y editoriales y en Chile al menos las editoriales hablan desde ultraderechista, neofascista, hasta, en el caso del Mercurio, de considerada de ultraderecha por sus opositores y algunos medios de comunicación en el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo explicaríamos quién es Giorgia Meloni? Sí, es de ultraderecha, ya, por ponerle un calificativo, sin lugar a duda. O sea, está a la derecha de Berlusconi, a la derecha de Salvini. Ella se logró empoderar con su movimiento, ¿no es cierto?, por sobre otros movimientos de derecha y bien derecha extrema, ¿ya? Claro. Pero todas tienen distintos énfasis. Y claro, ella es como una de las herederas de lo que era el movimiento social italiano, que es la heredera del partido fascista italiano. No te olvides que en Italia, a diferencia de Alemania, en Italia no hubo desfascistización, como en Alemania hubo un proceso de desnazificación. Ujú. ¿Ya? Entonces, sino más bien hubo reacomodos y planteamientos y moderación un poquito discursiva, pero eh, la extrema derecha siempre ha estado presente y el fascismo en Italia no es un movimiento perseguido, por así decirlo. Ujú. Entonces existen varias agrupaciones, sobre todo en Norte Italia, que se sienten herederas de distintos aspectos del fascismo clásico de Mussolini. Y ella es una de esas herederas. Claro que obviamente en la etapa contemporánea han pasado 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y muchos neofascistas, que cada uno tiene sus estilos, ¿no es cierto? O ultraderechistas, si tú quieres, ya también es, quizás si vamos a ser rigurosos, así decir, son neofascistas exactamente, bueno, son discusiones más bien academicistas, ¿Y cuáles pero para serían que la esas gente diferencias? entienda, Claro, para entender los matices entre algo que ya era considerado de ultraderecha, como los grupos de Berlusconi, de Draghi, ¿cuáles serían las diferencias o los matices desde esa ultraderecha hasta incluso con el fascismo, que por supuesto de Mussolini, vaya que han pasado décadas, y vaya que ha pasado neoliberalismo entre medio, que es parte de las diferencias que uno pudiera asignar también a los movimientos actuales? claro, bueno, lo primero es que el fascismo no es democrático, no cree en la democracia liberal, ¿ya? Primera cosa. En segundo lugar, el fascismo clásico no cree en el liberalismo económico, Económico. no son neoliberales, ¿ya? Y por supuesto son gobiernos antidemocráticos, antidemocracia liberal, ¿ya? Fueron las alternativas al comunismo soviético. Entonces, no te olvides que de a dónde viene, cuál es la raíz de Mussolini. Mussolini era el Partido Socialista Italiano, ¿ya? Y Hitler, ¿qué es lo que es el nazismo? Es el Partido Nacional Socialista Alemán. Entonces, ellos, por una parte, rechazan el liberalismo económico, ¿ya? No el capitalismo como es el comunismo soviético, sino el modelo de mercado liberal. Ellos consideran que el Estado tiene que dirigir la economía y dirigir al capitalismo, ¿ya? Dirigir a los capitalistas, y rechazan la democracia y los partidos de un sistema fuerte. O sea, un sistema autoritario, fuerte y totalitario. Consideran que, y entonces exacerban el nacionalismo, no hay libertad de opinión, todo lo tiene que dirigir el partido, ¿no es cierto? En ese sentido, copian al sistema comunista soviético, ¿ya? Tratan de, pero asumen también de que hay mucha pobreza, entonces que el capitalismo dejado sin riendas, el capitalismo
aumenta las desigualdades, entonces ellos están por planes sociales, están por intervenir la economía, no creen en dejar al mercado libre, ¿no es cierto? Y además consideran que todos los que se oponen a ellos son antipatriotas y deben ser eliminados. A lo que se suma que los nazis le pusieron este tema antijudío, la raza superior, eran mucho más extremos en ese sentido, ¿ya? Entonces, pero fundamentalmente no creen en la democracia liberal, creen en que el capital tiene que ser dirigido por el Estado, ¿no es cierto? Y creen en valores así, por supuesto no creen en el homosexualismo, no creen en ninguno de esos tipos de lo que hoy día sería la agenda valórica y que ha ganado mucho espacio en la sociedad liberal, sobre todo Estados Unidos y en la Europa liberal, donde sean las agendas de género, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son conservadores en lo valórico, pero también son antidemocráticos, ¿no es cierto? Y buscan eliminar a todos los que se les oponga. No creen en la democracia. Ellos mandan, ellos son los fuertes y ellos son los que dicen, porque ellos tienen la verdad absoluta y no aceptan discusión. Ya. Y los nuevos. Eso es el fascismo clásico. Y a eso si tú le pones que los judíos tienen que ser eliminados, que los homosexuales tienen que ser eliminados físicamente, matarlos, que los comunistas tienen que ser eliminados, que todo lo que no sea ario y alemán eran enemigos y tenían que ser eliminados, ¿no es cierto? Sin embargo, para los alemanes, ellos, para el obrero que es alemán, le crean el auto del pueblo, le crean el kindergarten, le crean, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero porque son una raza superior. Pues. Entonces los alemanes ya exacerban los postulados fascistas, pero son todos coinciden en el antineoliberalismo. Los neofascistas, lo que hoy día se dice, lo que popularmente, sobre todo la gente progresista, dice, estos son fachos, son neofachos, ¿no es cierto? Que en el lenguaje cotidiano, son aquellos sectores, todos ligados a la extrema derecha, que consideran que el neoliberalismo y el capitalismo que se lleva en las sociedades subdesarrolladas como las nuestras, ya no pueden seguir prosperando con el sistema democrático liberal. Dejan de creer en la democracia liberal porque consideran que empiezan a perder espacio. Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, el típico neofascista hacia nivel que estamos haciendo, yo estoy haciendo muy maniqueo en esta clasificación, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Bolsonaro, ¿ya? Bolsonaro sería el típico neofascista subdesarrollado tercermundista, ya como los que hay en Chile, como los que apoyan ciertos medios de comunicación importantes. ¿Qué son? Ellos no creen, ¿ya? En que la democracia liberal se pueda mantener mucho tiempo y pueda sostener este sistema económico neoliberal. Pero esos son los neofascistas subdesarrollados, los que hay en Chile, los que hay en Argentina, los que hay en Brasil. Los neofascistas del desarrollo, el caso típico es Donald Trump. Donald Trump es el tipo conservador extremo que tampoco cree en la democracia cuando la democracia no le sirve. Incluso intentó dar un golpe de Estado a una cosa en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que lo atacan. Entonces él se siente parte de los valores propios de Estados Unidos, pero él no es neoliberal. Donald Trump fue criticado y fue el gran enemigo de los neoliberales. Él fomentó políticas proteccionistas, políticas de recuperación del empleo, se hace cargo de una demanda social, ¿no es cierto?, que era muy propia de los fascistas y que en muchos casos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos eran las banderas de los sectores más de izquierda, ¿ya? Protección del empleo, recuperar los capitales. Entonces, Donald Trump viene a ser un ultraconservador, si tú quieres, ¿ya? Pero de país subdesarrollado, de potencia mundial. ¿Ya? Lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces Donald Trump, los grandes enemigos de Donald Trump fueron las grandes transnacionales, por ejemplo, y el sector tradicional estadounidense. Donald Trump quería terminar con la OTAN o que la OTAN le pagara a Estados Unidos por tener soldados, quería que Japón le pagara a Estados Unidos por tener soldados. ¿Para qué? Para recuperar todo ese dinero e invertirlo en Estados Unidos. Y los sectores que apoyan a Donald Trump, es muy curioso, son los sectores sociales, son los obreros pobres de Estados Unidos, los que se quedaron sin trabajo a raíz de la globalización, con los más neofascistas, con los que dicen que hay que matar a los indios, hay que matar a la mujer, ¿me entiendes? Con la asociación del con el Ku Klux Klan. Ahí hay una diferencia estoy pensando en Meloni, social. Porque ahora lo que nos tratamos de hacer es entender a Meloni. Sí. Meloni tiene una diferencia respecto de Estados Unidos, de la visión neofascista de Estados Unidos, respecto de, por ejemplo, la economía, ¿o no? Ahí podría estar la diferencia.
hay que ver, Ya. hay que ver. Está por verse cuál va a ser la bajada de Meloni real, ¿ya? O sea, ahora vamos a ver por qué lado se baja. ¿Por qué? Porque Italia la Unión Europea no es homogénea. Italia está en el lote de los subdesarrollados de la Unión Europea. Italia está junto con Grecia, con España, con Portugal. Italia son como los pobretones. Pero es ¿ya? la tercera economía europea, ¿no? Pero el norte, porque Italia es un país muy, muy desigual, claro. ¿ya? Entonces el norte italiano, pero el sur tiene tremendos problemas sociales y el sur no votó, por ejemplo, ¿ya? Entonces Italia es el más rico de los pobretones, pero está igual, son latinos, ¿ya? Hay uno dice que no, pero entonces la pregunta es si ella va, por ejemplo, ¿cómo se va a parar frente a la Unión Europea? ¿Va a presionar como los británicos con un Brexit a la italiana? ¿Por qué? Porque la presión es decirle, o sea, o va a apoyar las políticas neoliberales que son encabezadas por Alemania y secundadas por Francia, ¿va? O sea, políticas monetaristas, cero participación, o sea, políticas del Estado, redistribuciones, cero, ¿ya? Disminución de impuestos, políticas que no anti-keynesianas, ¿no es cierto? Todas esas políticas que son propias del neoliberalismo europeo, la pregunta es si ella las va a apoyar, ¿ya? Y las va a sostener, o va a plantear ciertos, comillas, chantaje a Alemania fundamentalmente y a Francia para que le den apoyo económico especial a Italia, porque Italia tiene serios problemas sociales, agudos, ¿no es cierto? Entonces, en eso hay que fijarse. Lo que ella va a mantener va a ser el discurso, la retórica ultraderechista, o sea, cero ideología de matrimonio, las familias de género, naturales. claro, protección a la familia, cero política de aborto, o sea, lo que se conoce como la agenda valórica. Pero ojo, en mi opinión, eso tiene un carácter más distractivo que real, ¿ya? Eso es parte discursiva. Porque, por ejemplo, en el caso de Chile, ya cierto, aquí la diferencia entre la derecha y la ultraderecha es cuánto creen en la democracia y cuánto no creen en la democracia, pero todas son neoliberales, te das cuenta, son a lo Bolsonaro. O sea, son acciones más bien represivas y poner el valor en la agenda valórica, ¿no es cierto? Y ultranacionalista, ¿ya? Y decir que todos los que me atacan son antichilenos y etcétera, pero para mantener el modelo neoliberal, ¿me entiendes? No están para hacer una política económica proteccionista, desarrollista e industrialista. Esa es la característica de los neofascismos subdesarrollados, que es distinto al francés, que es proteccionista, es distinto, ¿no es cierto?, al alemán, la ultraderecha neofascistas, neonazis alemanes, ¿ya?, que son más bien proteccionistas y que ponen en cuestión a la Unión Europea o a las políticas neoliberales de la Unión Europea. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta es, ¿por dónde se va a bajar esta señora? Lo vamos a estar viendo y probablemente lo vamos a volver a conversar. Muchas gracias, Fernando Estensoro, analista internacional, director del doctorado en estudios americanos de la USACH. Súper interesante toda esta descripción respecto de dónde viene la raíz del fascismo, ¿no es cierto? Y cómo se diferencian también entre sí. Claro, efectivamente, en el caso de nuestro líder chileno, más de la ultraderecha, estamos hablando neoliberal. En el caso de Estados Unidos, proteccionista, como si fuera una economía argentina. En el caso de Liz Truss, por ejemplo, la primera ministra, que no es ultraderecha, pero es de la derecha conservadora del Reino Unido, ha también avanzado a lo que era Margaret Thatcher prácticamente en sus políticas neoliberales, claro. Total. Por el otro lado, tenemos el discurso nomás hasta el momento de Meloni hablando de hacer Italia grande de nuevo, como si fuera una Donald Trump. Súper interesante en realidad cómo se mezcla. Y el análisis que nos ha permitido hacer, para estar más atento también en esos matices. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Muchas gracias por conversar con ustedes. Bueno, son las 13:57 y rápidamente se acaba este programa. Les agradecemos a quienes se conectaron hoy día a Estación Central de Radio USACH. Nos encontramos mañana a las 12 con los datos de Franklin. Tomen lápiz y papel mañana porque la M viene con todos los datos de los restaurantes de El Persa. ¿Ya? Ese es un compromiso que estoy haciendo con la M, que sé que me está escuchando hasta ahora cuando está a punto de empezar todo en la ciudad, pero antes el boletín informativo y antes la música. Nos vamos con Aretha Franklin. Respect son hasta ahora para despedirnos. Que estén muy bien, nos encontramos mañana a las 12. Chau.